En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe en esta sesión de la clase del Padre Javier. Y vamos a evocar esto que dice Jesús en el Evangelio, claramente definiendo el templo como la casa de su Padre, dice es una casa de oración. Y de esa manera, no solo ahí, sino también en otros lugares, Jesucristo promueve la oración. El templo es para la oración. Y así queremos que sean también todos nuestros templos, casas de oración, donde uno se encuentre con Dios. Y vamos a pedir también que todo lo que el Padre Javier nos vaya diciendo, podamos comprenderlo, captarlo y también ponerlo en práctica. Comentémonos a la Madre de Dios diciendo el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que también Él sople sobre todos los que participamos de este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Y nos encomendamos a San Miguel para que nos proteja y a San Gabriel para que se encargue de esta comunicación, el que es el patrono de las comunicaciones. Pues estamos ya en la octava de las 9 sesiones sobre esa esperanza cristiana, esa evangelización con la que tenemos que responder pues, a los retos que nos encontramos en el mundo presente. Y pues hoy vamos a tratar de un tema muy práctico, pero que al mismo tiempo pues, es muy importante porque nos ubica en esto que venimos diciendo. Bueno, ¿cuál es el plan pastoral de Jesucristo? El plan pastoral de Jesucristo es anunciar el reino y acreditarlo, verificarlo con las sanaciones y liberaciones. Claro, eso requiere que efectivamente en toda iglesia local pues exista, ¿verdad?, ese anuncio y exista ese ministerio de liberación, de sanación, con el que se pueda verificar que efectivamente lo que anunciamos no es algo humano, sino que es algo divino. En ocasiones me han preguntado pues, qué se puede hacer para poner en marcha un ministerio. De hecho, como hace 3 años el Papa quiso escribir a los obispos de todo el mundo pidiéndoles que por favor que instituyeran este ministerio de exorcístico, ya que pues, en Roma les llegaban muchas quejas de personas necesitadas de atención y que se veían rechazadas en sus diócesis o que tenían que desplazarse a un sitio muy lejano o hacer un gasto desproporcionado porque en su diócesis no se veían atendidos. Entonces, el Papa quiso urgirles a los obispos a cumplir esa obligación que forma parte de su ministerio episcopal, su ministerio pastoral, pues el de atender exorcísticamente a la gente. Y entonces, claro, pero es importante, no basta con nombrar un exorcista, unos exorcistas, sino claro, en esto no se improvisa y hace falta que esos exorcistas estén debidamente apoyados, debidamente integrados en la pastoral ordinaria de la diócesis. Esto pues es muy importante porque no se puede uno conformarse con decir, bueno, yo nombro un exorcista o tenemos un exorcista, si luego pues es una especie de lobo estepario, ¿no?, que está al margen de la pastoral ordinaria. Y claro, pues eso sería una auténtica tragedia, porque sacerdote
que no esté exorcista, que no esté debidamente apoyado, que no esté formado, es una persona que más pronto, más tarde, va a encontrarse con problemas. Los diablos no perdonan a los que los combaten en primera línea de batalla. Y claro, hace falta pues, que se cumplan esas condiciones que señala el Código de Derecho Canónico y que se recuerdan en el ritual de exorcismos, ¿no? Que se recuerda en el ritual, que hace falta que se trate de una persona pues, que sea piadosa, que sea docta, que tenga un equilibrio humano, que tenga una formación intelectual y una formación práctica, porque no basta, como dicen los prenotanda del ritual, que, bueno, pues que haya estudiado, que haya hecho un curso de exorcística, sino que luego pues, tiene que aprender con personas experimentadas cómo comportarse, cómo manejar las situaciones, cómo hablar, cómo dirigir estas oraciones. Eso es muy importante porque si no, pues el miedo se instala en los exorcistas y empiezan a rechazar y a no atender a la gente, ¿no? Porque pues no saben cómo manejar esas situaciones. Entonces, eso es muy clave. Y me acuerdo cuando estábamos aprendiendo, una de las cosas que más agradeceré siempre es el que hubiera un exorcista experimentado que nos recibiera a varios para ir haciendo prácticas, ¿no? Y entonces nos organizaban las mañanas de los viernes 3 exorcismos muy diversos y que pues iba cambiando para que tuviéramos distintas experiencias, y lo cual poco tiempo pues ya decía, pues hoy te encargas tú de presidir, hoy diriges tú, y la gente pues íbamos soltándonos, íbamos viendo que no había que tener ningún miedo, que los que tienen miedo son los diablos al poder del sacerdote, pero claro, todo eso se aprende en vivo, se aprende, como decía Aristóteles, que el modo de hacer las cosas se aprende haciéndolas, decía el viejo Aristóteles, ¿no? En su Ética Nicómaco. Pues se aprende haciéndolas. Pues en esta materia más que en ninguna otra, ¿no? Porque, claro, es una materia muy delicada y que requiere pues, saber manejar las situaciones. Y eso, en la experiencia, pues hace mucho. Entonces, claro, hay que discernir muy bien qué personas son las que se les va a encargar ese ministerio, porque si no, pues pasan cosas, o sea que la situación puede complicarse, y yo me he encontrado pues con sacerdotes que han abandonado el ministerio sacerdotal y se han secularizado, me he encontrado con sacerdotes que han sido muy atacados, sacerdotes que se han puesto enfermos, sacerdotes que se han perturbado, o sea, me he encontrado con muchas cosas. Y siempre porque el ministerio no estaba debidamente planteado, no estaba debidamente, pues eso, el integrado dentro de la pastoral ordinaria de la diócesis. Es preciso recuperar la normalidad eclesial para este ministerio. Esto es imprescindible, ¿no? Y es una cuestión de fidelidad a la tradición apostólica, que hoy día, además, en las actuales circunstancias, es especialmente importante si tenemos en cuenta la demanda que hay y que debe urgirnos a promover esa sensibilidad que permitan encontrar los candidatos necesarios para ejercer este ministerio. Claro, si resulta, yo siempre lo digo, a mí en el seminario jamás me hablaron de estas cosas, y eso, claro, me las he encontrado porque la providencia me lo ha puesto, pero claro, uno dice, bueno, es que yo de esto, en el seminario, jamás. Y luego cuando uno ve que en muchos seminarios no se permite hablar de estos temas, pues porque es un tema tabú, ¿no? Pues no, yo creo que hay mucho que cambiar en este sentido. No se puede seguir pues evitando sacar estos temas a los seminarios, en las reuniones de sacerdotes,
Yo recuerdo, pues como había sacerdotes que se molestaban cuando algún compañero me preguntaba, oye Javier, que estás ejerciendo tal, y entonces se molestaban, no querían que se tratara el tema, no querían que se hablara de esas cuestiones, se ponían muy nerviosos, ¿no? Entonces, pues no, hay que aprender. Y lo mismo en el Ministerio de Sanación, en donde Dios nos ha dejado un gran poder con la imposición de las manos, pero que hay que desarrollar ese carisma que recibimos por la ordenación diaconal y sacerdotal, pues hay que desarrollarlo. Es decir, no puede ser el ministerio exorcístico una función marginal en la diócesis que se ejerza de modo vergonzante. O sea, que ni siquiera salga en el boletín el nombramiento, que no se sepa quiénes son, que estén como escondidos. Yo eso muchas veces me lo he encontrado. Lo encontré y digo, pero qué disparate, si es que todo el mundo tiene que saber, una cosa es evitar la notoriedad y evitar tal, y otra cosa es esconderlo. No, todo el mundo tiene que saber a quién acudir si se encuentra con un problema, a quién consultar, ¿no? Pues eso hay que saber. Y pues que es evidente que hay que garantizar la discreción con que se ejerza este ministerio, la privacidad, el no darle protagonismo a los diablos, y otra cosa esconder este ministerio. Si el sacramento de la penitencia requiere sigilo, eso no significa que no se ejerza públicamente. Se ejerce, todo el mundo ve, el confesionario es uno de los lugares cuando uno toma posesión como párroco, que el señor obispo te lo entrega, te dice, bueno, aquí tienes que servir a tu pueblo, a tu feligresía, reconciliándolos con el Señor, ¿no? Entonces, pues de la misma manera, el ministerio exorcístico tiene que tener su lugar, tiene que tener su papel dentro de la pastoral ordinaria de la diócesis, ¿no? Yo recuerdo una vez que vino el obispo a la parroquia donde yo estaba como vicario parroquial y estaba ejerciendo como exorcista, y entonces el párroco, pues que lo llevaba con una cierta resignación ese tema porque no le agradaba, ¿no? Y entonces se quejó de que, hombre, ¿y por qué esto se tiene que realizar en la parroquia? Y entonces el obispo le dijo, vamos a ver, fulano, ¿dónde quieres que se haga? Si esto forma parte de la pastoral ordinaria de la Iglesia. El que tú no hayas tenido experiencia en esto no significa que haya que esconderlo o que haya que mandarlo a otro sitio, que tal. O sea, bien, hace falta que sea algo normal. También por una razón fundamental. Y es que, a ver, ¿qué es lo que hoy yo quería subrayar, ¿no? A ver, bueno, que lo veremos ya más despacio, la última charla, cuando hablemos de los primeros auxilios exorcísticos. Que el exorcista no puede hacerlo todo. El exorcista no puede llevar el acompañamiento espiritual de los afectados. El exorcista no puede ser el que vaya ocupándose del mantenimiento, de las oraciones de mantenimiento, de cuando ya la persona se ha liberado, que no recaiga. No. El exorcista tiene que estar perfectamente apoyado por los sacerdotes que acompañan a esos pacientes o que tienen que acompañar a esos pacientes, pues para que él se limite a la atención especializada que tiene que dar. ¿Para qué? Y que sean el resto de los diáconos y sacerdotes, el resto de los ministros ordenados de la diócesis, los que vayan prestando esos primeros auxilios exorcísticos. Por eso, claro, si viene una persona al ministerio exorcístico y viene sola, no viene acompañada por su párroco o por el sacerdote, el pastor que está en la comunidad eclesial en la que esa persona se desenvuelve, pues entonces poco se va a poder hacer. Y al final, pues el exorcista anda desbordado, anda pues teniéndose que ocupar de 1000 cosas que no tendría por qué atender él. Entonces, por eso digo que
que es fundamental que en toda la diócesis pues, esté debidamente integrado este ministerio, ¿no? Hay que atender, hay que arropar a la persona a la que se le encarga este ministerio. Primero hay que descargarle pastoralmente, no totalmente, porque es conveniente que el exorcista pues, tenga una pastoral normal. Si está atendiendo afecciones extraordinarias, pues que tenga también una atención ordinaria, porque eso ayuda mucho a mantener un equilibrio, a estar integrado dentro de pues, una parroquia, lo que sea, y pues estar debidamente en contacto con otros compañeros sacerdotes, etc. O sea que, pero sí es conveniente que disponga del tiempo necesario para atender a la gente. Eso es básico, porque pues este ministerio pues, requiere horas. Yo les comentaba que durante la última temporada que ejercí este ministerio, los últimos 3 años, pues atendía ordinariamente 55 intervenciones semanales de casos muy serios, de casos de posesión, de casos de que, bueno, algunos no eran de posesión, pero eran casos fuertes también, y bueno, eso requiere un tiempo, y requiere que muy bien, que procuraba compatibilizar con mis clases de teología, con la parroquia. Estaba en una parroquia además en la que el párroco tenía 84 años y por tanto pues estaba ya limitado, ¿no? Y había que arrimar mucho el hombro. Pero quiero decir que hace falta un tiempo y hace falta que la persona disponga de tiempo y disponga de tiempo para descansar. Yo siempre me iba los martes por la mañana, me iba al campo, al monte, a hacer ejercicio, a hacer senderismo, a airearte, porque estás en una intensidad y en un ministerio pues, que es muy exigente y entonces pues, también requiere cuidar un poquito la salud, ¿no? Entonces, luego, pues es importantísimo. Me acuerdo cuando ya dejé el ministerio y el obispo pues me dijo, bueno, pero forma a los exorcistas, ¿no? Digo, pues claro, es verdad, es que es muy importante que se formen, ¿no? Y ya pensé pues que la mejor manera de formar era escribir un manual, puesto que yo no había encontrado nunca un manual, había encontrado Vademecum, había encontrado puntuarios de oraciones, había encontrado libros de experiencias, pero un manual no. Entonces, pues fue la razón por la cual escribí Las 6 puertas del enemigo, que es un manual de exorcística desde la perspectiva católica, ¿no? Desde la perspectiva católica. Entonces, pues hace falta eso, un lugar donde atender a la gente, un lugar que se tenga la discreción adecuada, que se pueda atender con discreción, que no sea un espectáculo y que la persona que venga, todo el mundo la señale y tal. No, pues que pueda tener un acceso discreto, que esté suficientemente insonorizado para no infundir terror a nadie, ¿no? Cuando los enemigos empiezan a alborotar y con aspavientos y con cosas, hace falta que el ministro reciba la formación adecuada. Primero, la formación doctrinal, que se hacen cursos por todo el mundo, de exorcística, etc. Y hay que formarse. Y luego, ya, como decía al principio, pues esa otra formación práctica, adquirir el oficio. Adquirir el oficio, lo que no puede ser, como le pasa a muchos, que les dan el ritual y allá te las apañes. Claro, eso es una imprudencia muy grande, ¿no? Si no hay conciencia de la necesidad de este ministerio, pues claro, todo esto será será imposible. Claro, si como ha pasado en la primera mitad del siglo XX, que estos teólogos judíos talmúdicos, estos teólogos protestantes, estos teólogos católicos, que han negado la existencia de los demonios y han dicho que hay que suprimir el ministerio exorcístico porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Entonces, claro, si ese es el planteamiento, estamos perdidos, claro, porque entonces no habrá interés
por atender a la gente y por formar a los exorcistas y que estén debidamente arropados y amparados y con los recursos que necesitan, ¿no? Yo recuerdo cuando en la segunda etapa del Ministerio Exorcístico, la primera fue en la diócesis de Córdoba y años después en Madrid, pues cuando en la segunda etapa, cuando me propusieron el tema, pues yo le dije al vicario episcopal, que me dice, hombre, que don Antonio quiere que te encargues de ser exorcista en esta vicaría, tal. Le dije, bueno, esto me lo tengo que discernir. No, hombre, no, porque sí, no, mira, esto es una cosa que yo la tengo que discernir. Sí, si me siento en condiciones de enfrentar este ministerio o no. Y lo comenté con mi confesor. Y entonces, que era un hombre pues, que había sido vicario episcopal, que conocía muy bien el funcionamiento de la diócesis, etc. Y entonces le pregunté, bueno, ¿qué piensa usted, don José Luis, de que me han propuesto esto? ¿Qué opina? ¿Cree que debo aceptar, que debo rehusar? Y tal. Y me dijo lo siguiente, si os van a apoyar y os van a dar formación, asume el encargo. Pero si va a ser para cubrir un expediente, no aceptes. ¿Por qué? Porque era lo que había sucedido con otro exorcista anterior que acabó perturbado y que una cosa pues lamentable. Y porque estaba solo, no tenía ningún apoyo. Era un personaje siniestro, siniestro, así lo habían planteado. Y es que un exorcista no formado o un exorcista abandonado por la Iglesia, en poco tiempo será un exorcista perdido. De eso se va a encargar el diablo. Perdido porque va a abandonar el ministerio decepcionado, atemorizado, enfermo, porque a lo mejor continuará él, pero confundido, incurriendo en errores que perjudican a la gente, hasta caer en errores ya de bulto, como me he encontrado en muchas ocasiones. Hasta el punto, hay un exorcista que se ha convertido en un brujo. Está en la brujería, se ha pasado al lado oscuro. Y claro, claro, son situaciones que se van poco a poco, hasta que la persona se perturba y bueno, entonces exorcista no atendido, acaba pues confundido, acaba ofuscado y claro, claro, dice en los prenotanda, dice, no basta que el exorcista pues, estudie el ritual, que mire los prenotanda, que lea algún libro, alguna charla impartida por especialistas en teología, en derecho canónico, en liturgia, y tal, sino que hay una formación específica que añada los conocimientos de antropología teológica, de liturgia, de canonística, la experiencia, dice el ritual, de sacerdotes versados en ciencia y madura experiencia, por un largo ejercicio del ministerio del exorcismo, que puedan enseñarles el mejor modo de hablar, de interrogar y de juzgar durante esas oraciones. Es decir, cómo discernir, cómo juzgar en esas oraciones, cómo actuar. Recuerdo la bronca que me echaron a mí, me echó a mí el que nos formaba, cuando le comunico que estaba confesando a una paciente que sí íbamos a exorcizar a continuación, y cuando le estaba dando los consejos le cambia la voz, se le pone voz de hombre y empieza a decirme qué mentiroso que eres, y se acaba la tercera vez que me lo dice, se lanza sobre mí. Yo salí zumbando por la puerta, que había dejado debidamente abierta por si acaso, y llamé a los auxiliares para que me ayudaran pues, a reducir a la persona que había salido galopando como un perro, ¿no? por la iglesia, y en una situación asombrosa. Bueno, pues se lo comento al exorcista que nos formaba, y me echó una bronca monumental. Muy mal, no tenías que haberte ido. Y digo, sí, estaba yo muerto de miedo, no me iba a ir, estaba pero totalmente muerto de miedo. Y me dice, miedo,
el que tienen los demonios al poder sacerdotal. Lo que pasa es que él sabía que tú desconocías ese poder y por eso te atacó. Pero no, en lo sucesivo tú te quedas y le dices el que se va es él. Dices, en el nombre de Jesús, déjale acabar la confesión y vete. Entonces, es él el que se va. Pero claro, eso, si tú no lo sabes, pues sales tumbando, sales corriendo, claro, menuda situación que tenía delante, menuda situación, claro. En cambio, si uno sabe, muchas veces uno no sabe que, como me dijeron también en una ocasión, pues una señora que pues le pedía, que estábamos atendiendo a su hijo, que el hijo ya tenía 30 años por ahí, y me dijo, padre, la semana pasada los auxiliares estuvieron sujetándolo, le hicieron daño y tal. Digo, sí, pero era para que no lo golpeara. Dice, no, mire, es que cuando él ha estado con otro exorcista, pues lo sujetaba con la palabra. En el nombre de Jesús, te ato, te amordazo, te impide que esté con aspavientos, que esté perturbando, y le ordena que esté callado y que escuche la oración de la Iglesia y se someta a la oración de la Iglesia. Pero esas cosas hay que aprenderlas en vivo, cometiendo pues eso en cuanto uno pues ve y te van formando y te van diciendo, no, esto así, y esto actúa así. Y si de pronto sale tal cosa, pues oye, pues indaga a ver cómo ha entrado, cuál es el objeto que está utilizando para influir sobre esta persona, si ha habido algún bebedizo, algún hechizo que haya que anular con la palabra, claro. O sea, todo eso, pues el modo de obrar, el modo de hablar, claro, uno manda. Me acuerdo una vez que vino un obispo a una oración, y entonces el obispo pues agarró el ritual como no sabía, y un obispo auxiliar no sabía mucho sobre el particular, estuvo leyendo y en un momento dado le ordena a los demonios que se callen. Silencio, le dijo. Y entonces el demonio le dijo, cállate vos, cállate vos. Que era el paciente era una persona de Argentina. Cállate vos. Claro, el obispo pues siguió con el ritual, pues no sabía qué hacer ante una situación así. Hay que saber cómo hablar, cómo dirigirse, cómo mandar. Claro, si tú le dices, vete, el demonio no se va. ¿Por qué? Pues dice, sí, me voy a ir, te voy a obedecer, pero cuando yo quiera. No me has dicho cuándo. Si tú le dices, vete ahora, pero no le dices a dónde, se te queda al lado. Y empieza a perturbarte a ti o al que tienes al lado. Si le dices, vete ahora a los pies de la cruz de Cristo, para que Él disponga de ti, pues puede decir, vale, pero le pido el relevo a otro. Interactúa con otro demonio, entonces hay que aprender que el modo de mandar, que es vete ahora a los pies de la cruz de Cristo sin interactuar con ningún otro espíritu. Entonces, claro, si tú ya lo acorralas, porque si no son maestros de la restricción mental, eso lo dice constantemente Francisco, que tiene mucha experiencia en estos temas, se le nota la lengua, y lo dice siempre. Lo dice que no hablar con ellos, no dialogar, porque te enredan, porque son más inteligentes que nosotros, porque manejan magistralmente la restricción mental. Y entonces, pues claro, hay que aprender el modo de actuar, el modo de hablar, el modo de interrogar, qué se puede preguntar y qué no. El modo en el siglo XVII, Benito Remigio Noydens, que es un español de origen holandés, cuando los Países Bajos pertenecían al Imperio Español, pues este exorcista tiene un tratado, un vademecum, pues muy interesante, que recoge, por ejemplo, 2 exorcismos marianos, que son una preciosidad, que yo era para mí siempre era el último recurso. Cuando la cosa se resistía un poco, agarraba el exorcismo mariano y les atizaba, pero vamos, hasta que perdieran el conocimiento. O sea, eso es una preciosidad, que es
conjurarlos, pues por la Virgen que no escuchó tu voz, sino la de Gabriel, por la Virgen que fue a visitar a Isabel y no pensó en sí misma, por la Virgen que dio a luz en las tinieblas, que es la luz del mundo, por la Virgen, en fin, va mencionando la Virgen y se retuercen, porque no la soportan. No la soportan, es la criatura que les arrebató, al abrir las puertas a Dios, pues les arrebató ese poder, ¿no?, que tenían sobre nosotros. Entonces, pues eso, en Benito Remigio Noidens dice que en su época estaba tipificado como pecado mortal preguntar quién ha sido el que ha echado del maleficio. Pues claro, eso lo que hacía era suscitar unos odios, unos resentimientos que en lugar de ayudar a la liberación perjudicaban, ¿no? Porque una de las puertas que hay que cerrar es la del rencor, hay que perdonar, ¿no? Entonces, el averiguar, tratar de andar averiguando quién ha echado el maleficio, pues se considera pecado mortal preguntar eso, ¿no? Los modos de discernir, hay que aprenderlo. Todo eso requiere, pues, que se facilite que los sacerdotes, los ministros que se ocupen de este ministerio, pues que tengan la debida formación. Además, no basta con que el ministro, el sacerdote, hoy día los diáconos, aunque ellos tienen la misma, por el diaconado, pues recibe el poder sobre los demonios, pueden mandar a los demonios, pero no con el exorcismo mayor. La Iglesia solo reserva a los presbíteros, ¿no?, o a obispos. Entonces, el obispo del lugar puede encargar también a algún obispo auxiliar que tenga y luego pues a los otros exorcistas que decidan, ¿no? Entonces, pues hace falta estar formado, pero hace falta contar con un equipo de apoyo. A ver, el exorcista necesita un grupo de intercesión, gente a la que le pida monasterios contemplativos, comunidades cristianas, etcétera, que recen por la gente, sin darles datos. No hay que andar dando datos concretos de que si va a venir tal día, tal. No, esta semana les ruego que recen por 3 personas que tenemos en liberación, por una serie de personas, tal, especialmente por una que está muy afligida, tal, sin concretar, pero darles esa petición, pedirles que intercedan. Esto es importantísimo, la oración y el ayuno, porque sin oración y ayuno no salen los demonios. El primero que tiene que vivir una vida penitente, una vida de ayuno, una vida de oración es el propio exorcista. Pero, aparte de eso, necesita que otros con un grupo de apoyo, un grupo de intercesión. Y luego hace falta un equipo de auxiliares, personas que lo acompañen en el ministerio, porque sería una imprudencia actuar en solitario. Los demonios aprovecharían para difamar, para calumniar, para acusar y decir que el exorcista lo ha maltratado, que el exorcista ha abusado de él, que se ha aprovechado de tal. Hay que intervenir siempre estando acompañados. Claro, pero eso es una cuestión que hay que discernir muy bien, porque la primera preocupación del exorcista tiene que ser su propia vida interior, y la segunda, la salud espiritual y la salud física y el bienestar de las personas que lo ayudan. No se puede poner a cualquiera en primera línea de combate. Hace falta que sean personas que tengan un determinado perfil. Primero, que sean personas sólidas espiritualmente. Luego, tienen que ser personas maduras emocionalmente. No puede una persona frágil acompañar en el ministerio exorcístico porque va a ser machacada por los demonios. Necesita ser sólida espiritualmente, anímicamente, en su salud también, tener una buena salud. Pues si no, el enemigo los va a atacar.
Y luego tienen que ser personas que sean discretas. Si alguien no es capaz de poner una cremallera a la otra y vivir este tema con el mismo sigilo, con el sigilo de confesión, no sirve. De esto no se puede comentar con nadie, solo con el exorcista, ni siquiera entre ellos. Ni siquiera entre ellos. Lo que se ha visto, lo que se ha presenciado, lo que se han escuchado, eso es secreto de conciencia completo, que dice Ratzinger en su libro La sal de la tierra, dice que el secreto de conciencia tiene la misma fuerza, aunque no tenga una pena canónica, que el secreto de confesión, porque pertenece a un ámbito que solo pertenece a Dios, y por tanto, si una persona interviene como auxiliar en un ministerio de estos, tiene que guardar absoluto silencio. Y si no es discreto, no se puede contar con esa persona. Y luego tiene que ser una persona que tenga las 6 puertas cerradas. La primera, en la vida espiritual. La segunda, que haya cortado cualquier contacto con el ocultismo. La tercera, que no sea una persona que guarde rencores. La cuarta, que no haya tenido maleficios, o si los ha tenido ya se han destruido. La quinta, que se haya sanado cualquier herida de seno materno que haya podido y afectiva de relación con personas tóxicas que haya tenido desde su infancia. Y la sexta, que haya superado todas las herencias ancestrales. Si no, los van a machacar. Y esa tiene que ser la primera. Y claro, a veces, ante la necesidad de estar acompañados, pues uno pues tiende a admitir como auxiliar a alguien que no reúne condiciones. Yo me acuerdo de uno que fue una pena, un exorcista que hizo una labor durante muchos años preciosa, pues ahora está secularizado. Y todo empezó porque le pusieron a una bruja como auxiliar. Entonces, otro exorcista conocido suyo, que era compañero de seminario de su época, y me comentó, mira, está pasando esto, este ministerio, yo ya me había extrañado porque me habían venido personas a pedirme ayuda y que me dijeron que habían estado siendo atendidas por este exorcista, pero que ahora no sé qué pasaba, que total, que los había echado y tal. Bueno, entonces a mí esto me extrañó, porque era una persona apacible, mansa, humilde. Bueno, pues me comentó, conocido suyo, que era exorcista también, pues que le estaba ayudando una persona que no le inspiraba ninguna confianza. Entonces lo llamamos. Le dijimos que queríamos hablar con él. Le planteamos el problema. Decir, mira, creo que algo te está pasando. Él no era consciente, porque le habían hecho un hechizo. Entonces estaba perturbado y no era consciente de lo que le estaba sucediendo en el ministerio y que había cambiado. Se había convertido en una persona irascible, una persona que no era así, que él no era así. Bueno, entonces le pedimos que, por favor, que queríamos hablar con la auxiliar que le estaba ayudando. Y porque había gente que me había comentado, es que un día me dice que tengo estos demonios. Y es ella la que dice los demonios que tiene. Y otro día me dice que tengo otros. Y me está volviendo loco o me está volviendo loca. Total, que hablamos con esa persona. Yo nunca había visto una persona con el corazón tan endurecido como esa persona. Entonces, luego hablamos con el exorcista y le dijimos, mira, esta persona, aparte de que no es una persona que tenga buena salud, es que no puede porque pasa esto y esto y esto y esto. Y él la retiró del ministerio, pero ya tarde. Y al poco tiempo empezó a decir que era la persona más desgraciada del mundo, que él no había discernido bien su vocación, que tal. Entonces, claro, los compañeros fueron al obispado a decir, a ver, hace 2 años estuvimos en San Giovanni in Rotondo rezando ante la tumba de San Pío de Pietrelcina y él declaró con los de su curso
que era el tío más feliz del mundo, que no se cambiaba por nada, que estaba feliz en el sacerdocio y que el encargo pastoral que le habían confiado, que era... Y ahora decía entonces se lo comentaron y él no reconoció esas palabras. Yo he dicho eso, no recordaba, estaba totalmente cao. Los obispados se dieron cuenta de que había algo de tipo preternatural, pero bueno, pues no se consiguió, que él no se dejó. En este caso yo creo que el problema vino por haber estado muy aislado. En esa diócesis era el único y lo tenían muy marginado. Y entonces una persona pues, que dedicado con los 5 sentidos al ministerio, pero muy poco acompañado, y eso pues al final te pasa factura. Y al final tú pues te puedes aislar y te puedes... mal asunto. Es importante el cuidar muchísimo esa atención de eso. Luego, pues que haya también la cantidad de exorcistas proporcional a la demanda que hay en la diócesis, para que, primero, que los afectados puedan ser atendidos con la periodicidad aconsejable. Claro, hay gente que me dice, pues sí, me está atendiendo el exorcista, pero me ve una vez al mes, una vez cada mes y medio. Eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada, porque esto es como el que se toma un antibiótico y en lugar de tomarlo las 3 pastillas del día, pues se toma una pastilla un día, 2 días después se toma otra y luego se toma. No sirve absolutamente de nada. No le hace efecto porque hace falta una periodicidad determinada, que en el caso de la gente poseída al menos semanal. Entonces, si no hay el número adecuado de esto, pues entonces no se va a atender a la gente. Y se pueden eternizar los procesos por no intervenir con la intensidad debida. Y pues a lo mejor una persona pues, que tiene otro tipo de afección, pues basta con una vez cada 15 días o cada 3 semanas o incluso una vez al mes, pero, y que luego mientras tanto pues el ministro que acompaña a esa persona le haga oraciones de liberación, las semanas que no puede, que no vaya a ver al exorcista o lo que sea. Pero una persona poseída que necesita un exorcismo semanal mínimo, porque si no los demonios se recuperan. Como hay puertas abiertas, hay que irles cerrando, pues se recuperan. Entonces, claro, pues ese es el acercado. Tiene que haber, pues eso, un número de exorcistas para poder, luego cuando llega un motivo pastoral, o se tiene que ir de ejercicios, o se tiene que ir de vacaciones. Oye, en esto no puedes poner el cartel cerrado por vacaciones, porque esto son urgencias. Tú puedes poner cartel de cerrado pues en un apartamento, un departamento concreto, ¿no? Pero en las urgencias no. Las urgencias hay que cubrirlas. Siempre. No puedes dejarles. Entonces, no, que se ha ido, entonces no hay nadie para atender. O se ha ido de ejercicios, o ha tenido que viajar al Congreso de exorcistas de Hispanoamérica, o de Roma, o de lo que sea, y entonces, pues, oye, ¿pero eso qué es? Tiene que haber varios para que puedan relevarse, que tenga también, pues, luego, para poder compatibilizar su dedicación a este ministerio con otras tareas comunes que hagan, bueno, pues un poquito menos, no acabar todo el día metido en una serie de problemones que son tremendos y que no es conveniente, porque eso desgasta muchísimo psicológicamente. Para poder ejercer de forma equilibrada pastoralmente, no verse desbordado por una tarea tan desgastante, y también el número de exorcistas. Ahora, si no se cree en la existencia de los demonios, si todo se atribuye a los trastornos psíquicos, entonces, ¿cómo se va a ser sensible a este problema? Uno de los problemas que hemos tenido en la Iglesia ha sido la psicologización de este tipo de problemas. Entonces, pues todo se atribuye a lo psicológico y se obvia lo espiritual. Pues no, en lo psicológico hay que intervenir también, porque muchas veces las personas que padecen este tipo de cosas
pueden tener perturbaciones psicológicas o no, depende. Pero si las hay, necesitará un tratamiento. Pero eso no excluye para nada que se intervenga espiritualmente. Es más, de ordinario, pues es conveniente que los problemas se ataquen en todas las dimensiones de la persona, en sus resonancias fisiológicas, en su dimensión psíquica y desde la oración, desde el apoyo, desde la ayuda espiritual, ¿no? Entonces, pues, claro, esto lo decía siempre mucho el Padre Amor, ¿no? Que el exorcista no puede ser una persona desconocida, incomprendida, poco apoyada, porque no va a poder ejercer bien esa tarea sin el apoyo del resto del presbiterio, ¿no? Y claro, es que los afectados tienen que estar bien acompañados. Y eso, pues, para que estén bien acompañados, quiere decir que si una persona necesita esta atención, tiene que haber un ministro ordenado que esté al lado de esa persona y que lo acompañe al exorcista, que lo acompañe muchas veces en las oraciones, cuando pueda, cuando le sea posible, si no, pues que sea alguno de los auxiliares del exorcista, pero eso, tiene que haber pues un discernimiento previo, que eviten pérdidas de tiempo, luego poder aportar datos muy significativos que a lo mejor el interesado no ha caído en la cuenta y que el sacerdote que acompaña, pues sí que conoce y que, o sea, hace falta eso, esa atención primaria y ese acompañamiento en el presbiterio diocesano, pues para apoyar una labor que no se puede ejercer en solitario. Luego, pues de esto hablaremos también la semana que viene, porque es un punto dentro de los primeros auxilios para especificar la cantidad de cosas que se pueden hacer. Como decimos, el apoyo tiene que darse con personas debidamente preparadas. Gente piadosa, gente formada, gente que sepa ser discreta, gente que pueda, que tenga la fortaleza interior para poder estar presente en estas oraciones. Entonces, pues eso es básico. Y no solo para acompañar ante los menores de edad, poseídos, menores de edad, ante los adultos poseídos, sino que tiene que haber pues esa presencia de terceras personas que hagan, que eviten pues, que el sacerdote esté solo y que pueda ser acusado de lo que sea, ¿no? Entonces, pues hay que, ese acompañamiento es imprescindible, hay que prevenir todo tipo de ocasiones de pecado y todo tipo de difamaciones, ¿no? Que de todo ello me he encontrado en los años en los que... Ahora, los acompañantes tienen que ser los estrictamente imprescindibles. Esto no puede ser un espectáculo porque hay que guardar la privacidad. Recuerdo de un exorcista que era del camino neocatecumenal, reunía a la comunidad y exorcizaba allí con la comunidad. Primero, había muchos de la comunidad que no estaban preparados, se ponían malísimos. Y segundo, no se guardaba la privacidad. Claro, la persona se sentía infamada, porque tiene que saber toda esta gente. No, si es arcano, arcano por las narices, vamos, arcano. Vamos, o sea, que no. Tienen que ser las personas imprescindibles, ni uno más. Y que sean personas que reúnan las garantías. A veces pues viene el interesado, viene con la familia, viene con tal, y no siempre los familiares pueden estar presentes. Muchas veces hay que decirles, vaya usted a la capilla y rece, interceda por él. Pero no, porque a veces los familiares están implicados en el tema y bloquean la liberación. A veces los familiares pues no tienen la madurez espiritual para poder estar presentes, ¿no? Entonces, pues
hay que discernir muy bien quién puede acompañar y quién no, para que no sean perjudicados, se vengan atacándoles a ellos, ¿no? O sea, el exorcista tiene que ocuparse de protegerse, por supuesto, pero luego preocuparse de la salud de los que lo acompañan, la salud espiritual, la salud interior, la salud física, que no haya. Entonces, pues hay que, ya digo, que Satanás se disfraza de ángel de luz, como dice 2 Corintios 11, para atacar. Y puede engañar. Y uno, pues muy necesitado de alguien que te eche una mano, pues puede meter en el ministerio una persona completamente inadecuada. Entonces, la siguiente preocupación del exorcista, que ninguno de los presentes pueda ser dañado por los inmundos. O, por supuesto, cuando una persona va a atender en el ministerio exorcístico a alguien que esté confesada, no se puede participar si no se está en gracia de Dios, porque te van a dar hasta el carnet de identidad, o sea, va a ser tremendo, ¿no? Y luego tiene que hacer esas oraciones, como vienen en el ritual, de protección inicial y de sellamiento final, para que no dañen a los presentes, ni en sus personas, ni en su fama, ni en su salud, ni a sus familiares, ni a sus bienes, porque, pues eso, y eso hay que hacerlo al comienzo y al acabar. Entonces, si se toman esas precauciones, si los asistentes están confesados, si no tienen puertas abiertas, no hay que tener ningún miedo. Como me han preguntado muchas veces, ¿no? A ver si nos va a hacer daño, o a ver si va a desvelar mis pecados. Están confesados, la confesión los destruye. Ya no pueden desvelar lo que no existe. Pero tiene que estar uno confesado. Si no, bueno, pues que... Bien, es una temeridad poner en primera línea de combate al que no esté preparado. Y esto pues hay que, ya sean personas que desean ayudar como auxiliares o allegados del paciente. Si son familiares y no están preparados, hay que decirles que no pueden estar presentes en la oración. Y entonces, pues eso hay que asegurarlo, ¿no? Porque si no, pues se puede bloquear la oración, puede resultar dañado, porque es débil física o psíquicamente, o porque no está liberado de antiguas ataduras, tiene alguna puerta abierta, o porque la persona carezca de la madurez espiritual, es suficiente. Que a lo mejor es una persona que vive en adulterio, vive tal y lleno de buena voluntad, pues va a echar una mano y no puede ser. O sea, en esto hay que tener la humildad, hay que decir y hay que pedir al obispo, de ser obispo, ¿cómo puedo conseguir auxiliares? Porque el Señor los suscita y los hay. Y hablando con los otros, claro, si el ministerio está integrado en la diócesis, entonces es facilísimo que el sacerdote, el párroco, el tal, que tiene a alguien que ve que puede servir para este ministerio, igual que dice, vamos a ver, para pastoral familiar, ¿quién tenéis en la vicaría, en esta vicaría y tal? O para el tema de pastoral de la salud, ¿qué seglar podría coordinar tal? Pues lo mismo, para pastoral de liberación, ¿qué persona veis? Yo no, de pronto dice, pues mira, hombre, yo tengo una persona pues muy sólida espiritualmente, muy equilibrado, muy maduro, tal, no sé qué, se le podría plantear. Es una llamada, es un ministerio, ¿no? Entonces, pues, pero tienen que tener las condiciones, tienen que tener las condiciones y especialmente siempre la discreción, abstenerse de todo comentario indiscreto, con el único con el que se comenta. Pues si hay algo que tienen que comunicar, ¿qué tal? Es al sacerdote. Y luego, ojo, si a veces acompañan personas con carismas, que tienen palabra de conocimiento, donde profecía, pues tienen que saber vivirlo con absoluta discreción, no pueden estar allí como un oráculo, diciendo, pues el Señor me dice
que no sé qué. No, un momento, tú te callas y luego pues ya hablas con el exorcista y si hay que interrumpirle, decirle, padre, puede venir un momentito, y se interrumpe el exorcismo, le comentas algo que ves que no debe esperar porque puede ser muy útil en ese momento y ya está. Pero lo que no puede ser es que esté como una especie de oráculo, como me pasó a mí una vez, pues que no fui prudente en eso, y entonces un día se me presentó el padre de una chica que venía a pegar una paliza. ¿Quién es el que ha dicho que no sé qué al oráculo, ¿no? Que había hecho de oráculo y que había dado un consejo? Y efectivamente, el padre era un bestia, que como se confirmó por su intervención, pero claro, que te hace ya pensar, decir, oye, es que hay que ejercer los carismas, hay que actuarlos de una manera prudente y discreta, ¿no? O sea que no se canse nunca el exorcista de garantizar el clima de discreción con el paciente, con los allegados. Luego, y decírselo, oye, si luego vais boqueando por ahí lo que habéis presenciado, lo que habéis conocido, en esto no os voy a volver a atender. Si no sois discretos y vais a estar boqueando y nos va a venir un día el periodista tal, porque se han enterado que tal día actuó y que no sé qué, no sé cuánto. Y, o sea, si no sois discretos, olvidaos, yo no os atiendo. O sea, igual que yo tengo que guardar la discreción y no andar diciendo nada de lo que he escuchado en el ministerio, pues ellos tienen también que guardarse. Y eso hay que intimarlo, Eso hay que intimarlo y dejárselo clarito, porque la gente pues luego va y va comentando y me dijo y me dejó de decir y tal, y no sé qué. Oye, esto no es como el que va a un brujo de estos que tacha las cartas y luego lo vas comentando con todas las marujas del barrio. Pues no. O sea, en esto hay que siempre, y sobre todo por respetar la privacidad y la intimidad del afectado, pero luego también para no darle protagonismo a los demonios. A los demonios ni agua, no se les da protagonismo. El protagonista en la Iglesia es Cristo, que nos lleva al Padre por el Espíritu. Ese es el protagonista, somos cristocéntricos, neumatocéntricos, o sea, ellos son los que nos llevan al Padre. Y no. La liberación, esa es otra de las consecuencias de lo que estamos diciendo, debe ejercerse individualmente. Esto es una de las cosas que, vamos a ver, en los grupos dentro de los protestantes hay algunas comunidades cristianas que han trabajado el tema de la liberación, como son los pentecostales. Entonces, los pentecostales, como son protestantes, no tienen ministerio ordenado, pues ahí no distingue lo que puede hacer el pastor, que es un laico más, vamos, no un sacerdote, de lo que puede hacer un laico. Entonces, la Iglesia, que la Iglesia es tan importante, es seguir lo que dice Cristo, como seguir lo que ha ido haciendo el Espíritu Santo a lo largo de su historia, porque la Iglesia no es solo lo que dijo Cristo, sino que es lo que va haciendo el Espíritu Santo y lo que va instituyendo. Entonces hay una serie de convicciones neumáticas, o sea, del Espíritu, que hay que saber respetar. Una de ellas es que, bueno, la discreción con que hay que actuar en estas cosas y no darle protagonismo a los demonios. Y otra, por ejemplo, es que en la tradición viva del pueblo de Dios, la imposición de manos es un gesto de autoridad. En cambio, los pentecostales, de donde procede la renovación carismática católica, entonces, aunque ellos han hecho sus adaptaciones y tal, como es natural, pero hay cosas que no las tienen bien cuajadas, y no las tienen bien cuajadas porque proceden del ámbito pentecostal. Entonces, los pentecostales, todo el mundo impone manos a todo el mundo, porque no hay sacerdotes. Y entonces,
pues ahí se pueden transmitir una cantidad de malos asuntos. Cuando un ministro ordenado, si no está en doble vida, impone las manos, quien actúa es Cristo. En cambio, cuando un laico impone las manos, pues puede estar transmitiendo lo que lleve dentro. Y vaya usted a saber lo que lleva dentro. Entonces, eso es un punto muy clave. En el Antiguo Testamento solo imponían las manos al pueblo de Dios, los padres a sus hijos y, por ley natural, tienen esa facultad, y los sacerdotes al resto del pueblo de Israel. Y en la tradición del Nuevo Testamento, 3/4 de lo mismo, la nueva alianza. Entonces, no respetar estas cosas pues son un problema. Y muchas veces pues uno se encuentra en estos ambientes pues que hay mal ambiente, que hay cosas tóxicas, que hay unas envidias, unas historias, y todo viene de no haber cuidado el tema de la imposición de manos. Otro punto que tampoco cuidan a veces en la renovación carismática es algo que la sede romana, la Congregación para la Doctrina de la Fe, recordó el día de San Miguel, San Gabriel y San Rafael del año 1985. Dirigió el cardenal Ratzinger una carta a todos los obispos del mundo recordando las normas sobre los exorcismos y diciendo: ha llegado a nosotros que hay laicos que presiden reuniones de liberación y realizan oraciones imperativas o imprecativas a los demonios. Segundo, nos ha llegado que hay gente que utiliza, sacerdotes o laicos, que utilizan el exorcismo de León XIII. Entonces explica. Lo primero, no se puede hacer, está terminantemente prohibido en la Iglesia. Un laico no tiene que mandar a los demonios. Cuando Cristo dice, lo recoge Mateo en 16:15, pues que los que crean arrojarán demonios en mi nombre y sanarán enfermos con imposición de manos, lo está diciendo como el modo de hacerlo. Lo está diciendo el modo. Y entonces en la tradición que el Espíritu Santo ha suscitado en el pueblo de Dios, se establece que la imposición de manos la deben realizar los ministros, los padres a sus hijos y los ministros al resto del pueblo de Dios, y las oraciones imperativas se reservan a los ministros ordenados. Es decir, un diácono, un sacerdote, sea obispo, sea presbítero, pueden, sean o no exorcistas, hacer oraciones imperativas. Decirle a un demonio: vete de aquí, en el nombre de Jesús. Eso no es un exorcismo. El exorcismo hay dos tipos de oraciones de liberación. Las litúrgicas, oficiales de la Iglesia, y a su vez hay dos tipos de oraciones litúrgicas: el exorcismo mayor, reservado a los exorcistas y al obispo del lugar, y el exorcismo menor, reservado a todo diácono y a todo sacerdote cuando bautiza. Antes de bautizar hay unos exorcismos menores preciosos. En el ritual antiguo tiene 3 que son potentísimos. Yo los recomiendo, y si a alguien le interesa que me lo pida y se lo mando traducido al castellano, pues son una preciosidad, en latín y en castellano, en la doble tal. Y que se pueden utilizar, porque así se fue autorizado hace unos años. Y pues eso lo puede hacer cualquier diácono, cualquier sacerdote, obispo o presbítero. En cambio, el exorcismo mayor solo lo puede hacer el obispo del lugar y el sacerdote nombrado exorcista instituido. En cambio, las oraciones privadas de liberación, imperativas o deprecativas, las puede hacer cualquier ministro ordenado. Y las deprecativas, que son oraciones de intercesión, esas las puede hacer cualquier bautizado. Pedirle al Señor: Señor, echa, Virgen Santísima, Ángel de la Guarda, santos, echad a estos, defendernos de este ataque. Eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, pues, eso son tradiciones
dentro de que, ¿por qué la Iglesia dice eso? Que no debe un laico mandar a los demonios, por la experiencia de Hechos de los Apóstoles 19:11. Cuando Pablo en Éfeso, la gente empezó a ver que hasta los pañuelos que habían tocado a Pablo los utilizaban, se los ponían a un poseído y se liberaba, pues los 7 hijos de Esteban, que actuaban de exorcistas, pues, y que eran laicos, claro, porque el sumo sacerdote Esteban, pues no era ministro ordenado, ¿no? No era católico, no era cristiano. Pues estos le dijeron al poseído, era el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, salid de esta persona. Y el demonio les respondió, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se arrojó sobre ellos, los desnudó a los 7 y los apaleó. Eso creó un gran temor en la iglesia de Éfeso, y esos cristianos neófitos que acababan se habían incorporado a la iglesia, pero no habían eliminado sus libros de brujerías, pues les entró miedo y trajeron todos esos libros y los quemaron en una pila. Y dice Lucas que el valor que se calculó de todos esos pergaminos era de 50.000 siclos, que es un dineral. El ciclo es el jornal de un jornalero de un día. Pues multipliquen por 50.000 y yo no sé cuánto sale, pero vamos, un dineral, un auténtico dineral. No sé cuántos dólares podrá ser eso, pero un dineral. Todo por ese. Entonces la Iglesia siempre ha tenido esa cosa dentro de la tradición pues, eclesial del Espíritu Santo. Siempre ha cuidado que no hacer oraciones, que los laicos no hagan oraciones imperativas. Que puede darse el caso de que en un momento dado una persona pues reciba un carisma, puede darse, claro, eso no, pero en principio no se debe hacer oraciones imperativas. Santa Catalina de Siena, que probablemente haya sido la exorcista más potente de la historia de la Iglesia, pues cuando los exorcistas no conseguían liberar a una persona, se la llevaban a ella y ella les alcanzaba la liberación. Pero en ningún momento dice la historia, la biografía, que les hiciera oraciones imperativas, ¿no? Se ponían en oración y los liberaban. O sea que hay que vivir estas cosas. Bueno, pues también, así como la sanación se puede hacer en público, la Iglesia saca unas normas de cómo deben ser o las misas por los enfermos y las oraciones de sanación. Se celebraba la misa por los enfermos de modo normal y al acabar los sacerdotes que estén presentes o diáconos pueden imponer las manos a la gente para sanar. Pero ya al acabar, sin alterar el rito normal de la misa. No se hace durante, sino después de la misa. Y eso se puede hacer en público, porque no hay ningún problema. Una persona que tiene una enfermedad, que vaya, a que le imponen las manos para que le pedirle a Dios que sea sanado. Ahora bien, la liberación siempre se debe hacer en privado. Y no estos espectáculos, como se ven en las comunidades protestantes, especialmente pentecostales, que aquí es un show impresionante. ¿Y qué se consigue? Darle protagonismo a los demonios y aterrorizar a la gente. Que la gente, claro, viendo a una persona reptar y levitar y no sé qué y no sé cuánto, se aterrorizan y que, pues no. La liberación se debe hacer en privado. En privado. Por 2 motivos. Nadie tiene por qué saber que esa persona tiene ese problema. ¿Por qué? Pues porque la reacción normal muchas veces es la de los amigos de Job. ¿Qué es lo que le dijeron a Job sus amigos cuando él fue primero vejado, atacado a su alrededor, pero a él no, y luego oprimido, influenciado diabólicamente, cuando ya le atacan a él? En el capítulo 2. Capítulo 1, la vejación, el capítulo 2, la opresión e influencia diabólica. Pues vienen los amigos a partir del capítulo 3 y empiezan a decirle todos, algo habrás hecho. Entonces, si miran el capítulo 42, ya ven, les riñe, les pega una riña tremenda
y les reta y tal, porque no tienen razón ninguna. La razón por la cual Job estaba siendo atacado era porque el demonio le había atacado, no porque él hubiera hecho algo. Pues la gente tiende a pensar que si esa persona está poseída, algo habrá hecho. Por tanto, la primera obligación la razón por la cual debe realizarse todo acto de liberación exorcístico, o si no tiene posesión, una oración de liberación, debe realizarse en privado, es para salvaguardar la identidad del interesado, del afectado. Nadie tiene por qué saber, nadie tiene por qué enterarse. No hay que nombrar, no hay que montar ningún espectáculo. Me acuerdo, estando en Medjugorje, una chica que estaba poseída y que me la encontré subiendo el Križevak, el Monte de la Cruz, que hay allí pues, una cruz que tiene una reliquia del Lignum Crucis. Bueno, pues subiendo me la encuentro con un muchacho joven y le digo, ¿qué le pasa? Me dice, no, que no puede moverse, tal, tal. Empecé a orar y vi que estaba poseída. Entonces lo primero que hice fue pedirle a 2 o 3 personas que por favor que hicieran una barrera para que nadie viera lo que estaba sucediendo. Entonces se pusieron delante, impidiendo que los que subían pudieran ver qué le pasaba a esta mujer. Cuando ya se fue liberada, ya se subió para arriba, y cuando llegué, que yo iba detrás con mi grupo, pues me encontré con que estaba hablando con un sacerdote de rito oriental que tenía una cruz de San Benito muy grande y tal, y como yo me temía, pues entró en trance de nuevo. Y pues lo primero que hice fue, como habíamos 6 o 7 sacerdotes que entendíamos del tema, fue decir, hacer una barrera. Que aquí nadie pueda saberlo quién es la que está en esta situación. Entonces, y se hizo una barrera de personas y les pedí a la gente que empezaran a alabar, que hicieran, o sea, había creado como un semicírculo, es decir, pues que sin ver nada, pero que hicieran oración de alabanza. Fue eficazísimo porque los demonios no soportan la alabanza. Entonces enseguida se liberó y tal, y luego con discreción la retiramos y todo eso. Hay que salvaguardar la identidad de las personas. Nadie tiene por qué saber y sentirse señalado. Y la segunda razón por la cual hay que hacer la liberación en privado es porque la persona, o sea, no hay que darle protagonismo al demonio. Hay muy poca gente que tenga formación como para presenciar esas cosas y que no resulte aterrorizada. Entonces, pues o sea, al demonio no hay que darle protagonismo. Y por eso hay que mandarle callar, hay que atarlo y amordazarlo por el poder de la sangre de Jesús. Y para que no perturbe la oración, que no interrumpa. Entonces, hay que eso, y hay que evitar que cobre protagonismo. Esos espectáculos son contraproducentes. Por eso también, pues hombre, las películas de estos temas hay que tener mucho cuidado a ver quién las ve. Porque de ordinario, digamos, la del exorcista, sí, tiene un fundamento en la realidad, pero está relatado de una manera que la gente sale aterrorizada. Entonces, no todo el mundo está en condiciones de ver ese tipo de películas porque hay que distraer, ¿no? Luego, también otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que la liberación debe realizarse no solo privadamente, sino individualmente. ¿Cuántas veces me he encontrado exorcistas que, estando agobiados, juntan a un grupo de poseídos y le rezan a la vez? Y sería la mundial, y salen peor porque interactúan entre ellos los demonios, pero peor de lo que llegaron. No, la liberación debe realizarse individualmente. Solo en el caso, por ejemplo, me encontré el caso de 2 hermanas que tenían el mismo hechizo, la misma consagración que le había hecho una tía bisabuela al diablo, y estaban las 2 poseídas, y una vez que las fui interrogando, tenían los mismos demonios, era la misma posesión que les había afectado a las 2. En un caso así, sí puedes rezarle a las 2, pero mejor si les rezas individualmente a cada una,
porque luego cada una evoluciona de una manera. En ese caso, además, una le ofreció a Dios quedarse con la posesión de su hermana para que se liberara. Y de pronto veo que una de las dos deja de estar poseída y que la otra estaba peor. Entonces empecé a indagar hasta que esta me cantó la gallina, me soltó, que no me lo había dicho, no me lo había consultado, y dije, eso se pregunta, eso es muy generoso por tu parte, pero es muy delicado, ¿no?, que hagas una cosa así, ¿no? Luego, gracias a Dios, esta segunda también se liberó, fue precioso y tal, pero bueno, pero que salvo una cosa así, lo normal, siempre por separado, cada uno por separado. Nunca que pueda haber eso, interactuación entre los diablos. Finalmente, conviene para que cómo debe ejercerse, cómo organizar un ministerio de liberación, pues es muy importante tener en cuenta que cuando la persona se libera, hace falta afianzar esa liberación. Que es que una persona que es liberada de una posesión no significa que no tenga que seguir un tratamiento. Entonces, lo mismo que cuando una persona va al hospital y luego cuando sales te dan una hoja de alta hospitalaria en la que viene una serie de prescripciones alimentarias, de medicamentos, de régimen de vida, de no sé qué. Hay que seguir unas pautas, porque si no se siguen, razón por la cual, una razón más por la que el ministerio tiene que estar perfectamente integrado en la diócesis, porque si no, cuando la persona se libera, ¿quién lo coge? ¿Quién lo agarra? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién lo acompaña? Tiene que haber habido un ministro que haya habido toda la evolución, lo haya ido acompañando, le haya ido haciendo oraciones de liberación en las semanas en las que el exorcista no lo ha visto, que haya tal, y que luego se encargue de que esa persona afiance y fortalezca y cierre bien las puertas, porque si no, pues puede recaer. Y de eso me he encontrado casos de gente que recae por descuidar el acompañamiento, por no haber tenido una insistencia en que hiciera unas determinadas oraciones, hiciera un determinado régimen de vida. Entonces, pues, estas cosas son muy importantes, afianzar. Por eso siempre pongo en el libro de las 6 puertas, digo, bueno, hay que seguir un plan de mantenimiento. Cuando se han cerrado las 6 puertas, luego pues conviene durante un tiempo prolongado pues hacer ese plan en que cada día de la semana se hace la oración de perdón y una de las otras oraciones y una de las 7 restantes oraciones. Cada día en función de la devoción que que hay en la iglesia. Domingo es el día del Señor, pues la curación de toda idolatría. El lunes es el día de los difuntos, San Martín del Purgatorio, pues la oración de sanación intergeneracional breve, recomiendo. El martes es el día de los Santos Ángeles, pues la curación del racionalismo, ellos que fueron humildes y que se dejaron llevar por esa recomendación de Miguel. ¿Quién mejor que Dios nos conoce? ¿Quién mejor que Dios sabe lo que nos conviene? ¿Quién nos quiere más que Dios? ¿No? Sí, Micael, ¿no? ¿Quién como Dios? ¿No? Luego, pues los miércoles es el día de San José, que pasó tantas penalidades para sacar la Sagrada Familia adelante. Un día estupendo para hacer la oración contra ruinas. El jueves, que es el día del sacerdocio, pues un día para combatir el sacerdocio satánico, los maleficios. El viernes, que es el día de la pasión, pues la oración de la preciosísima sangre. Y el sábado, que es el día de la Virgen, la oración de seno materno, que es la madre a la que se le pide que sane las heridas que pueda tener la persona. Entonces, no hay que sobrecargar de oraciones, ¿no? Pero sí debe tener una vida espiritual bien asentada. Me gusta resumirla como lo recomendó la Virgen, la Reina de la Paz en Medjugorje, que es la Virgen dijo en sus catequesis que David, para luchar contra Goliat, se despojó de la armadura de Saúl, que no le servía de nada, y lo que hizo fue pues agarrar 5 cantos bien seleccionados y tomar su honda y pegarle una pedrada
al nefilín, al gigante, en la frente y matarlo. Y dice, nosotros tenemos que utilizar también 5 piedras para combatir a nuestro Goliat. La oración, especialmente del rosario, el ayuno, la confesión, la palabra de Dios y la Eucaristía, que es el centro y el culmen de la vida espiritual. La vida eucarística, la adoración, la Santa Misa, la visita al Santísimo, la comunión espiritual, etcétera, pues todo eso ayuda muchísimo para tener bien una vida espiritual bien asentada. Y luego esas otras oraciones de sanación y liberación, de mantenimiento, que acabo de recordar. Entonces, eso pues es importante que haya esa vida espiritual, que haya ese mantenimiento. Para lo cual, vuelvo a decir, que es fundamental que se impliquen en estas cosas los ministros ordenados cercanos a cada paciente, porque si no, la persona acabará reincidiendo. Como dice Lucas, que el enemigo sale, se va a lugares inhóspitos y se acuerda de que en su casa estaba muy bien. Entonces vuelve y ve la puerta abierta y la casa limpia porque no están ellos, pero la puerta abierta, y entonces entran con otros y al final peor que al principio. Y de eso me he encontrado algunos casos de gente que no se ha cuidado el mantenimiento, no se ha cuidado el que la persona esté bien integrada, acompañada, ¿no?, por un ministro, integrada en una comunidad familiar, vigorosa espiritualmente. Entonces, pues el interesado pues no se viene abajo. Se viene abajo y en cuanto baja la guardia, los demonios lo fríen. Porque como esas fragilidades que facilitaron que pues, el tener determinadas heridas afectivas, el tener determinados contactos con el ocultismo, pues como esas cosas están ahí, como no se cuide el tener bien cerraditas esas puertas, pues, y por eso digo que es fundamental afianzar la liberación y para ello es clave el acompañamiento, que luego a lo mejor por la persona, una vez cada 6 meses o cada año, pues vuelve al exorcista para que revise un poco, para contarle cómo van las cosas y tal, y que él pueda dictaminar si conviene hacer alguna otra cosa o simplemente mantener lo que ya está haciendo o en esto. Pero que el hecho de que a una persona se le dé el alta hospitalaria, no significa que se le dé el alta en el tratamiento. Tiene la asistencia primaria, tiene que seguir bien acompañado y bien fortalecido. Pues aquí lo dejamos, ¿no? Damos gracias al Todopoderoso por sus beneficios, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.